Bueno, hagamos un repaso entonces de lo que teníamos acá con los coeficientes hidrodinámicos. Buenos días, hemos estado mencionando las ventajas, las desventajas de utilizarlos, sobre todo en lugares de difícil acceso, configuraciones en las que se requiere que las máquinas estén funcionando todo el tiempo, y por ese motivo hablamos de esto, que es una solución de física mecánica para mantener el movimiento rotatorio ilimitado de una pieza de maquinaria. Que básicamente la pieza rotante inyecta el fluido a través de un canal que se encoge cada vez más, conformado por la luz o la distancia que hay en la tolerancia entre el agujero y el eje de la pieza rotante. Entonces, aquí el fluido, acuérdense que desarrolla una presión que se va elevando cada vez más y termina siendo una presión baja luego a la salida, en una zona en la que recuerden que los criterios de Trompler siguen siendo válidos, que la presión nunca supere 300 psi. Entonces la presión va fluctuando aquí en toda la zona, pero queremos que nunca debe superar 300 las psi. Entonces miramos que esto depende fundamentalmente de la característica de la viscosidad del aceite. Estábamos revisando los efectos de evaluar la viscosidad en unidades internacionales, milipascales segundo, o evaluarla en la unidad inglesa Rein, en los Reins, o aquí en micro Rein, que es por 10 a la menos 6. Entonces, esta gráfica marca 1 por 10 a la menos 6. Son 10 por 10 a la menos 6, 10 microrein, y esto con la escala en grado Fahrenheit. Revisamos aquí en clase entonces la equivalencia, que un microrein da 6,89 milipascales segundos, que se puede hacer la equivalencia porque el microrein está en PSI segundo, y la PSI se conecta con los pascales de una manera. El Rein está en PSI segundo y la PSI se conecta con los pascales rápido. Pero yo les he dicho que en realidad muchas veces la mayor dificultad de ustedes está en el cambio de unidades, empezando con el cambio de unidades de Fahrenheit a centígrados. Aquí les mencioné estas conversiones, que los Fahrenheit se consiguen como 1.8 por los centígrados más 32, y viceversa. Los centígrados se consiguen como los Fahrenheit menos 32 dividido por 1.8. Pero la clave de la cuestión de la viscosidad es esto, que el cortante es la viscosidad por la rata de cambio de la velocidad, y eso, viscosidad newtoniana, pues aplica aquí en la zona de la capa de fluido. Entonces, lo que hay allí en realidad es este fenómeno. Acuérdense que el flujo se pega al journal, que es el que va girando, el eje, como decimos nosotros en español, porque en realidad el eje en inglés es solamente la línea que va por todo el centro. Es un objeto matemático, ese es el axis en inglés. Entonces, esta cosa en inglés lo llaman shaft, el shaft, que es como la barra, pero sobre todo se llama shaft para indicar el hecho de que transmite potencia, que transmite torque. Es como un canal de transmisión, esa es la idea del shaft. Pero journal, la idea de journal es simplemente que está girando. Acuérdense que los journals son las revistas periódicas, es un periódico, una cuestión que gira periódicamente aquí. Y recuerden que medimos las revoluciones por segundo, el número n. Entonces, claro, aquí el fluido tiene velocidad
que es W por R. W por R acá en la parte donde él se pega con el journal, y en la parte de abajo donde él está en la superficie quieta, él tiene velocidad cero, de manera que aquí hay una rata de cambio de la velocidad de U de Y que va a estar dada por W por R dividido por el H, que es la distancia entre las dos superficies. Entonces eso da esa rata de cambio. Cuando la multiplicamos por la viscosidad en las unidades que esté, nos tiene que dar el esfuerzo cortante de acuerdo con la viscosidad newtoniana, la ley más sencilla para la viscosidad. Y entonces hay que tomar en cuenta, reemplazando, digamos, el área de contacto para el esfuerzo cortante, que viene siendo pi por diámetro por la longitud del cilindro de contacto de donde está el journal y el bearing en contacto. Y luego acá, entonces nosotros con ese mismo torque, reemplazando esto, ya podemos encontrar, bueno, esto acá, ¿dónde estamos? Más que todo es aquí. Bueno, esos reemplazos realmente están es por acá. ¿Sí? Aquí, dividiendo por, o sea, el cortante como fuerza sobre área, o tau, el torque como tau por el área, esfuerzo cortante por el área por el radio, o sea, fuerza por el radio es el torque. Entonces aquí poniendo el tau, dos pi r, aquí ponemos la W por R, la W como 2pi por el número de revoluciones por segundo. Entonces W es 2πn, 2πn por R por mu es este tau, sobre C, que es el mismo H, y esto multiplicado por el área es 2πr, que es esta D por pi, 2πr por la L, aquí está el área por el radio. Entonces eso da el torque. Aquí la simplificación, entonces da 4pi al cuadrado R al cubo L mu n sobre C, que es un término muy importante. Entonces la idea es que a partir de la viscosidad podemos encontrar la fuerza de fricción y encontrar el torque. Si encontramos el torque, nosotros podemos calcular la potencia de calor que se genera ahí por fricción sobre el fluido. Entonces ese torque multiplicado por la velocidad angular nos da el calor que se genera ahí por fricción. Entonces esa es la clave. Entonces aquí está, digamos, ¿dónde es que estábamos? Que lo encontramos, creo que es aquí. Aquí, el torque. Entonces el torque ya calculado con la n. Ahora, todas estas ecuaciones no son cuestiones aeroespaciales. Esto es hecho hace 2 siglos, 1800 y pico. Son las ecuaciones de Petrov. Su apellido lo delata, que muy seguramente él es de origen ruso, o fue ruso, o es ruso. Y entonces él hizo todas estas cuentas, que son unas cuentas sencillas, cuentas promedio, pero siguen siendo muy importantes. Entonces, ya cuando uno tiene el torque, surge, además del torque, la potencia generada por fricción, que es el torque por la velocidad angular. ¿Listo? Entonces, si aquí está el torque, 4pi al cuadrado R al cubo mu n sobre C como torque, al multiplicarlo por la velocidad angular, que es n, también multiplicado por 2pi, entonces queda 4 por 2, 8,
pi cuadrado por pi al cubo, la n al cuadrado y todo lo demás, mu L por R al cubo sobre C. Es la potencia de calentamiento por fricción, que va a ser un término muy importante para que ustedes puedan hacer la segunda parte del diseño del cojinete hidrodinámico, que es garantizar que ese calor que se genera ahí por fricción adecuadamente lo podamos disipar hacia el medio ambiente. Hay que disiparlo hacia el medio ambiente de manera obligatoria, porque si no lo hacemos, ese calor a través del circuito de aceite que va en circuito cerrado, ese calor se empieza a acumular y empieza a aumentar la temperatura del aceite hasta la lamentable y trágica historia de los jepirachis colombianos de hace 20 y pico de años, donde se nos quemaron los aerogeneradores. Entonces esa es la idea, evitar ese fenómeno. Y los criterios de Petrov son muy importantes por eso. Entonces aquí está la potencia generada por calentamiento por fricción. Entonces, si lo quieren resaltar, entonces ahí está. Pronto es un color muy oscuro. Ponerlo más clarito. Listo. Esta es la potencia del calentamiento por fricción. Vamos a ponerle aquí color. Entonces, el criterio de Petrov, de una manera muy directa y rápida, realmente, una cuestión simple, basada en la viscosidad newtoniana y criterios de dinámica, W por R, el área, el cortante. Entonces llega uno a este resultado que es muy importante. Hay otro resultado de Petrov también muy importante, que es esto que está aquí en el intermedio, que es que o sea, ya uno al escribir el cortante con esta forma que habíamos puesto acá, W por R por H, cambiando la W por 2pi por N, entonces encuentra uno esto, que el cortante es mu por 2pi R N sobre C, esta cuestión de acá. Pero un elemento muy importante es también encontrar la relación con la carga que tiene que resistir el cojinete hidrodinámico. Entonces, esta carga, que, bueno, en inglés le ponen la P, no porque ellos no digan force, ellos dicen force también como fuerza, pero P a veces es payload, payload quiere decir los bultos por los que se paga para el transporte. Entonces no es la masa de la máquina, sino efectivamente la carga útil, el payload. Pero esta W aquí es el weight, este es el peso, y esta P acá es la presión. ¿Cuál presión? La presión en promedio que está manejando el cojinete hidrodinámico. Entonces, ahí ¿qué es lo que hacemos? Esa es la vista superior. En la vista superior lo que uno observa es 2R por L. ¿Ya? Mientras que para el efecto del cortante, del efecto de Newton, cogíamos el área de la superficie del cilindro, 2πr. Ahora, cuando estamos haciendo la presión, acuérdense que tomamos el área proyectada, entonces en la vista superior, 2R por L es el área proyectada. Entonces, la carga dividida por 2RL les da la P. Ya eso lo han estado usando ustedes para modificar el número de Sommerfeld. ¿Y por qué? Porque entonces como esta P va en la parte de abajo, en el denominador,
Entonces, aumentando la P o disminuyéndola, ustedes pueden mover el número de Sommerfeld significativamente, y es una cuestión sencilla porque podemos cambiar la L, que si estamos nosotros diseñando el cojinete, en la etapa de diseño tenemos esa viabilidad de modificar la L. En realidad, como yo les decía, al diseñar un cojinete hidrodinámico, realmente ustedes tienen la viabilidad de modificar cualquiera de estas cosas, o la R o la L. Porque si tenemos un eje muy pequeñito y queremos aumentarle el área aumentando la R, pues le podemos poner un buje. Entonces le ponemos un buje, y en términos de la maquinaria, lo que vamos a lograr aquí con poner un cojinete hidrodinámico que funcione bien, pues todo eso va a ser válido. Ya aquí la cuestión va a ser, digamos, de tipo disponibilidad física del objeto, de si hay el espacio para usar un diámetro más grande. La mayoría de veces ese diámetro del eje tiene que ver no tanto con el diseño para fatiga por esfuerzos, porque por esfuerzos él siempre puede quedar más bien sobrado, sino por deflexión estática, ¿ya? Las máquinas tienen, por su peso, cuando se monta el eje horizontal, una deflexión estática que si llega a ser 1 milímetro, medio milímetro, generalmente ya es demasiado. Entonces hay que ponerle un grueso de eje que garantice la rigidez suficiente para que la deflexión estática se mantenga dentro de unos límites que para cada tipo de maquinaria hay que especificarlos según criterios de la aplicación. Y normalmente eso está relacionado con el análisis de vibraciones. Entonces, si tenemos a la vez una luz muy grande y una frecuencia vibratoria baja dentro del rango de rotación de la máquina, va a ser desastroso. Entonces, ahí es más que todo, esos son los criterios para escoger el diámetro del eje en general. Entonces, la mayoría de veces él no es que vaya a fallar por fatiga, por carga, el eje, por ejemplo, de una turbina, ¿no? Sino que se le pone un diámetro más grande precisamente para mantener la deflexión estática acotada y para que no entre en vibración dentro del rango de rotación. Entonces, esa es la R, pero si uno la necesita más grande para la cuestión del cojinete hidrodinámico, o inclusive más pequeña, entonces cabe dentro de los parámetros de diseño jugar un poquito con, voy a ponerle un poco de buje, o si fuera el caso, dentro de la viabilidad económica, rebajarle para tener un diámetro menor, que pues es algo que uno nunca quisiera hacer, sobre todo que esos ejes ya montados son ejes endurecidos, entonces ya no vale la pena reducirles diámetro. Pero bueno, esta es la presión promedio. ¿Qué pasa con esta presión? Que uno puede calcular una fuerza de fricción promedio, que nuevamente es uno de los elementos, digámoslo así, geniales de los cálculos de Petrov. Es coger el peso que carga el eje y multiplicarlo por un coeficiente de fricción para calcular la fuerza de fricción. Fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción por la normal. Eso es lo que le está haciendo aquí, coeficiente de fricción F minúscula por la normal W. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que esa fuerza de fricción debe coincidir con el esfuerzo cortante por flujo viscoso en el aceite, el tau, multiplicado por el área de contacto del flujo viscoso. Entonces aquí nuevamente podemos calcular el torque también como la fuerza de fricción multiplicado por el radio. Aquí el peso despejado en términos de la presión promedio, 2 RLP, el radio aquí del torque.
Y entonces esto es el torque calculado en términos del coeficiente de fricción. Y por el otro lado ya teníamos ese torque calculado en términos de acá la viscosidad y el número de vueltas y la velocidad. Entonces, reuniendo las dos ecuaciones, si no estoy mal, creo que eso lo tengo hecho por aquí. Aquí está el torque, nuevamente calculado, la potencia. Aquí está. Entonces, reuniendo este torque con el cálculo del torque por el otro lado con el coeficiente de fricción, uno puede despejar el coeficiente de fricción. Bueno, aquí está hecho en términos de fuerza igual a torque sobre radio, que es esta ecuación de aquí. Esto es fuerza igual a torque sobre radio. Y la fuerza igual a coeficiente de fricción por el peso de la fuerza que causa la fricción. De manera que fricción por peso lo igualamos a torque dividido por el radio, y el peso es la W, que la despejamos luego a partir de la presión, y 2pi RL. Entonces, dividiendo esto entre la W. Bueno, aquí está metido el dividido por W, ya está dividido por W, y aquí aparece el término μn sobre c, que ya estamos manejando en el asunto del número de Sommerfeld, y este LR cuadrado sobre W, con W el peso. Entonces fíjense que ese W lo teníamos, vamos a escribirlo aquí para poder avanzar allí. Entonces el W, que es el peso, lo teníamos escrito más bien al revés. Teníamos la presión escrita como el W dividido 2 por pi por L por R. De manera que el valor de W es la presión multiplicado por 2 pi R L. Entonces, si introducimos ese valor de W aquí en esta fórmula, dividimos por la presión, queda la presión en el denominador. El 2 en el denominador elimina de este 4 y queda un 2. El valor de pi en el denominador, aquí, perdón, este no lleva el área, este área no lleva pi, que acuérdense que es el área proyectada rectangular, 2RL. Entonces queda el pi cuadrado, y la R, que había un R al cuadrado aquí, queda una sola R, y la L si se cancela, entonces queda una sola R dividida por C, mu n por R sobre C, y 4 pi cuadrado, que es
una fórmula muy importante, un valor muy significativo para los coeficientes hidrodinámicos, ese cálculo del coeficiente de fricción que da ese criterio de Petrov. Entonces, ¿qué pasa con este coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción ya queda básicamente, bueno, él queda caracterizado aquí. O sea, en realidad este criterio de McKee, que también es uno de los criterios más importantes, lo que está haciendo es medir el coeficiente de fricción. Aquí en la vertical está el coeficiente de fricción, que en el rango estable es el que se caracteriza por satisfacer el criterio de Petrov de coeficiente de fricción. Entonces, recordamos esto que hablamos la vez pasada, que aquí en el rango estable lo que ocurre es que si estamos trabajando en un cierto punto indicado por este número adimensional μn sobre p, trabajando ahí en un cierto punto, entonces ¿qué pasa? Si se incrementa la temperatura del aceite, al incrementarse la temperatura para los aceites disminuye la viscosidad. Cuando disminuye la viscosidad, aquí en esta fórmula, inmediatamente disminuye el coeficiente de fricción, porque es proporcional a la viscosidad. Entonces, si disminuye el coeficiente de fricción, disminuye el calor generado por fricción, porque la fricción por el peso, por eso da la fuerza, por el radio, por la velocidad angular, da el calor generado. Entonces va a disminuir. Si disminuye el calor generado, entonces disminuye la temperatura del aceite. Eso quiere decir que trabajar en esta zona se vuelve estable. Si llega a aumentar la temperatura, el mismo sistema hace que se reduzca la temperatura. Y al revés, si se disminuye la temperatura, aumenta la viscosidad. Si aumenta la viscosidad, aumenta la fricción. Al aumentar la fricción, entonces aumenta el calor generado, entonces también va a aumentar nuevamente la temperatura. Entonces esto se vuelve un punto de trabajo estable, el cojinete trabajando aquí en este lado. Pero esa zona está delimitada por este vértice que es μn sobre p mayor o igual a 1.7 por 10 a la menos 6, valor experimental del señor McKee. Y eso es en cualquier sistema de unidades. Acuérdense que si la mu está medida en microrein, aquí en esta fórmula hay que ponerla en rein. Entonces por eso el valor, por ejemplo, ya lleva el 10 a la menos 6 para poderlo combinar con esto. Por decir algo, la viscosidad acá, que esto es en Celsius, aquí está en Fahrenheit, digamos esta viscosidad aquí que nos dio 7.5 microrein, para ponerla acá en el criterio de McKee, esos 7.5 microrein, aquí tenemos que poner los 7.5 por 10 a la menos 6 del lado izquierdo, ¿ya? Por eso casa con este 10 a la menos 6 que está aquí en el lado derecho. Y el n sobre p, estos son revoluciones por segundo. Si aquí ponemos rein, aquí abajo la presión tiene que estar en psi, libras por pulgada cuadrada. Bueno, en el rango inestable, cuando no se satisface el criterio de Petrov de la fricción, al incrementarse la temperatura, lo que hace es disminuir la viscosidad. Esa disminución de la viscosidad, entonces disminuye este valor μn sobre p hacia la izquierda, y en esta zona lo que hace es aumentar el coeficiente de fricción. Al aumentar el coeficiente de fricción, entonces se aumenta el calor generado
y cuando se aumenta el calor generado, se aumenta la temperatura y este ciclo entonces lleva a que se quema el aceite o básicamente que haya contacto elasto hidrodinámico, contacto sólido-sólido. Se pierde el funcionamiento del cojinete. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Actualizo los que llegaron. Alejandro, Andrés, si llegó, Arnold también, Camilo Muñoz, Guillermo Rodríguez, todavía no lo veo, Jorge Díaz, si lo veí por ahí, Carla también llegó, Luis Martínez, no lo veo, Luis Álvarez Muentes, si llegó, Miguel Díaz, tampoco, Said, Santiago, Joimer, tampoco. Bien, entonces ya tomando en cuenta esto de los criterios de McKee y la importancia del coeficiente de fricción, entonces ¿qué pasa con esto? Que ya llegamos al punto en que tenemos calculado cuánto es la potencia de calentamiento por fricción. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa potencia? Normalmente no se ha hecho, yo creo que es simplemente por cuestión mecánica, ponerle un refrigerador aquí a la máquina para que bote ese calor y lo saque, poner una nevera para enfriar el aceite. Lo mismo a los carros, tampoco se ha hecho, poner una nevera para enfriar el aceite. Se puede hacer, puede poner igual que se pone para el aire acondicionado y enfriarnos el aire, poner una nevera. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que eso incrementa la complejidad del sistema. Es un sistema más complejo porque ahora va a depender la nevera de un sistema eléctrico, otro fluido con compresión. Ese fluido está sujeto, por ejemplo, los fluidos de refrigeración están sujetos a restricciones medioambientales que son dañinos para el medio ambiente, para la capa de ozono. Por otro lado, es un fluido que hay que mantener presurizado y en circuito cerrado y se puede escapar, puede haber una falla, se le salió el fluido, el refrigerante al sistema. Todas esas complejidades en una máquina que no debe tener mantenimiento, que para ir a hacerle un mantenimiento hay que hacer una planeación de por lo menos 2 meses para subirse allá arriba y cargar esa cosa, o para meterse en la hidroeléctrica. Yo pienso que es por ese motivo que no se le ha puesto neveras a esto. Es una cuestión de simplemente procurar que requiera el menor mantenimiento posible, y en ese sentido ponemos lo mismo en los mismos carros, ¿no? El vehículo se volvería más complejo si tuviera una nevera para refrigerar el aceite. Lo que hacemos es poner un circuito cerrado que lleve el aceite a botar el calor al medio ambiente por convección. Entonces hay un circuito de enfriamiento para el aceite que hay que poner. Entonces, fundamentalmente llegamos a esta parte. Entonces aquí es donde está el cojinete hidrodinámico, se da la generación de calor por fricción con el coeficiente de fricción de Petrov. Entonces hay un calor que le entra al sistema y el sistema es el circuito de aceite. Ese calor hace que el aceite se caliente y a partir de allí lo mandamos a un tanque de aceite que es el cárter. Ese cárter
Por ese motivo es que está ahí abajo del carro, en la parte de abajo, a donde supuestamente le pega el aire, que debe ser aire frío, pasando por ahí abajo del carro para enfriar. Lamentablemente esa no es la condición cartagenera. Ahí abajo lo que le pega es fogaje, y más si la misma carretera también está caliente, con el sol caliente pegándole al pavimento, el pavimento está hirviendo y ese cárter no trabaja como debe ser en nuestra ciudad, no está diseñado para eso. Pero en el mundo a donde se pensó esto, el aire estaba a 20 grados centígrados, la carretera de pronto a 15 o a 10, y ese es un enfriador para botar el calor nuevamente al medio ambiente. Ese calor tiene que salir. El sistema está en equilibrio cuando el calor que entra es igual al calor que sale. Entonces, el problema también es calcular, como eso es por convección, calcular cuál es el área necesaria del tanque para que bote el calor con la convección que hay. Entonces, acá en un aerogenerador la convección es el mismo viento. En una turbina de estas, lógicamente vamos a aprovechar el mismo agua de la turbina hidráulica para que sirva de refrigerante en el cárter. Y en el motor del carro es el aire, pero es un aire que tiene problemas porque depende de la velocidad del vehículo y depende del sitio donde estamos. ¿Preguntas hasta allí? Entonces, la idea es que el aceite se caliente, pasarlo al tanque, que por convección forzada se enfríe, y con esa convección forzada devolver aceite frío nuevamente al cojinete hidrodinámico y que esto esté en estado estable. Ese es el plan. Como ustedes habrán observado, en el carro eso se logra más o menos con el aceite por ahí a 110 grados, y eso cuando nos va muy bien. Cuando va mal, pues lógicamente el aceite se pasa y está a 140, 160 grados centígrados, que no debe ser. En todos los casos, la condición de diseño tiene que procurar que esto se estabilice con aceite trabajando a una temperatura inferior a 120 grados Celsius, que debe ser la temperatura de trabajo. Ojalá 90, 80 grados Celsius. Nosotros pensamos en Celsius, pero todos estos cálculos hay que manejarlos en Fahrenheit. Entonces, aquí en Celsius, pero en Fahrenheit tal vez estamos hablando de 200 Fahrenheit para estos mismos valores. Y que se estabilice. Ahora, tenemos varios problemas en el sentido que todos los cálculos de Petrov son cálculos aproximados promedio. ¿Por qué son aproximados? Porque a través del cojinete hay una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Entonces, tanto la viscosidad como la presión y todo eso varían con la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el cojinete hidrodinámico, tomando en cuenta el canal que se forma por la intersección, el espacio entre el journal y el bearing, ese cojinete realmente tiene unos cambios de altura, de presión y de temperatura a lo largo de este canal, y eso realmente está dado
a través de las ecuaciones diferenciales de Osborne y Reynolds, pero nosotros no las resolvemos. Esta es la ecuación diferencial de Osborne-Reynolds, la solución de Raimondi y Voigt, que fue una solución numérica completa caracterizando todas las soluciones, se sigue utilizando. El artículo de ellos original está acá. Las aproximaciones y cálculos adicionales que ha hecho el autor del texto, profesor Shigley, siguen siendo muy buenas. Y entonces todas las ecuaciones están caracterizadas por el número de Sommerfeld. El número de Sommerfeld agrega R sobre C al cuadrado al término mu n sobre p, que ya venimos usando como número adimensional que caracteriza esto. Entonces tenemos aquí número de Sommerfeld, R sobre C cuadrado, mu n sobre p, para caracterizar todo el fenómeno. Entonces aquí está, en términos de Sommerfeld, cuánto es el valor dependiendo de L sobre D, por ejemplo, de la posición donde se encuentra el menor ancho del cojinete hidrodinámico, y ese menor ancho medido con un ángulo con respecto aquí a la vertical. Entonces fíjense que está entre 10, 40 o 70 grados dependiendo de L sobre D y del número de Sommerfeld. Entonces, siempre cuelga un poco como si fuera un péndulo hacia la izquierda, precisamente porque está girando hacia la derecha. Y la presión también tiene su valor máximo. Aquí está H0 sobre C adimensional para calcular el H sub 0, que es el valor de la menor distancia en términos del clearance que hay entre los dos, el journal y el bearing. Tal como les había dicho, entonces aquí estos son cálculos del profesor Shigley. Él indica que esta línea punteada es el tope para el menor valor del coeficiente de fricción. Y esta otra línea punteada de acá nos da la mayor capacidad de carga que puede tener el cojinete, de manera que se vuelve la zona deseable de trabajo. Y tenemos nuevamente a Camilo hoy aquí, que nos va a presentar una presentación muy especial de poesía del siglo XVI. Ya es como la quinta vez que estás dormido. Entonces vamos a ponerle pausa a esto acá mientras que Camilo... Sí. No sé si nos alcance tiempo, pero sí podemos, estoy seguro. ¿De qué pasa con esto? Que estamos calculando la zona donde el cojinete da estable aquí, que normalmente se mantiene con números de Sommerfeld de este tamaño, 0.1, 0.2, 0.4, digámoslo así, con esos números de Sommerfeld. Y
aquí también era el asunto de lo que me preguntaban. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger el aceite? Bueno, la clave es que la viscosidad del aceite mantenga el número de Sommerfeld y el criterio de McKee en el rango estable, de acuerdo con la carga que está aplicada. Entonces, ya llegamos a esta parte. Ahora, hay muchas más gráficas de estas. Yo creo que debemos abrir aquí. Debemos abrir la solución de Raimondi. Primero describen cómo es la física de las variables que van a usar. Las gráficas de viscosidad contra temperatura para los aceites típicos. Entonces aquí, en primer lugar, el ancho mínimo de película de aceite H0 sobre C, dependiendo del número de Sommerfeld y dependiendo del ángulo beta, que ese ángulo beta es algo que de pronto está resumido en el estudio del profesor Shigley, porque beta es el ancho de cara del bearing, del soporte. El cojinete de soporte, como ustedes se dan cuenta que la presión es positiva solamente en un cierto rango. Donde hay presión negativa, ahí el soporte no está cargando al journal. Entonces, en lugar de gastar toda esa cantidad de material, porque pueden ser máquinas muy grandes, en lugar de ponerle un círculo completo aquí, se puede usar un cojinete medio de cierto ángulo que está caracterizado por este valor de beta. Mayormente, fíjense que el comienzo del beta está dado por presión, el punto donde empieza la presión no nula. Aquí presión igual a 0 y empieza a subir hasta la presión máxima. Luego aquí hay una zona de presión negativa y termina acá donde la presión vuelve a ser 0. Entonces esta es la anchura mínima requerida para el cojinete en términos angulares. Eso de pronto no lo muestra el profesor en su libro de texto, pero sí, entonces uno puede ahorrar material usando ángulos beta, puede ser de 360, 180, 120 o 60 grados, y donde queda entonces la mínima anchura de película de fluido. Acá está la posición de en qué posición angular se ubica esa mínima anchura. Entonces, en cuántos grados se consigue el sitio a donde está el mínimo ancho de la película de fluido. Este otro, el coeficiente de fricción, la variable del coeficiente de fricción, R sobre C multiplicado por el factor de fricción, aquí. La variable de flujo, esto es para calcular el caudal. Cuánto aceite pasa por segundo a través del cojinete, cuánto chorro de aceite tiene que bombear la bomba. Normalmente es una bomba, aunque también se puede tener un depósito que directamente esté alimentando allí, pero mejor que sea no solo la gravedad, sino bombeado, también para filtrarlo. Lo mismo acá, el flujo que se sale por los lados. Del flujo que entra hacia el cojinete, cuánto se sale por los lados, por los extremos del cilindro. Aquí está. Este otro, que es realmente quizá la clave que más nos interesa, la elevación de temperatura
adimensional, y aquí casualmente está la variable, está, digamos, está borrada ahí porque tiene el sticker de la universidad. Sin embargo, aquí se ve el delta de T sobre P por, bueno, y la misma gráfica la tiene el texto del profesor Shigley, pero solamente para beta igual a 360 grados. Aquí en términos del número de Sommerfeld. Entonces, la elevación de temperatura entre la entrada y la salida del cojinete. Y esto otro de la máxima relación de presión, que también es muy importante, la presión máxima dividida por la presión promedio, de manera que ustedes pueden calcular con base en su presión promedio cuánto va a ser la elevación máxima de presión ahí, que esta es la que tiene que ser menor que 300 psi. Y aquí está la film pressure radio, aquí está la presión mínima. La presión mínima que es o puede ser negativa. Bueno, la posición de la presión máxima y de la presión mínima, el ángulo con respecto a la vertical en el cual ocurre la presión, el punto donde ya termina la presión positiva. Entonces, fíjense que es una solución bastante detallada que sirve para todos los cojinetes con base en una solución numérica de las ecuaciones diferenciales, y por ese motivo se sigue usando y lo usamos para detallar las características de los cojinetes hidrodinámicos. Aquí en el artículo ellos hacen unas cuentas, hacen unos cálculos para ilustrar lo que han conseguido, lógicamente en unidades inglesas solamente. Entonces aquí les están dando o muestran ellos una indicación de cómo seguir las diferentes gráficas para obtener los valores que caracterizan al cojinete. ¿Sí? Bien. Entonces, habiendo, digamos, mostrado eso, nos queda pendiente este asunto de, bueno, primero redondear lo que estaban haciendo la vez pasada. Ustedes la vez pasada estaban haciendo este primer asunto, que es suponer que de alguna manera nosotros garantizamos el valor de la T1, la temperatura de entrada al cojinete hidrodinámico. Con lo que acabamos de mostrar de Raimondi, podemos calcular la elevación de temperatura. Y esa elevación de temperatura nos va a dar el T2. Al calcular el T2, podemos hallar la temperatura promedio. Y al hallar la temperatura promedio, podemos recalcular la viscosidad a la temperatura promedio. Si este recálculo da significativamente distinto al valor de viscosidad que usamos al comienzo, ¿qué pasa?
que hay que cambiarlo y hay que iterar allí. ¿Iterar hasta cuándo? Hasta ya yo pueda garantizar que el valor de viscosidad que uso realmente es el valor de la viscosidad evaluada a la temperatura promedio. ¿Ya? Entonces aquí puedo hacer unas 3, 4 iteraciones. Sin embargo, el libro sugiere otro método para hacerlo. Yo siempre les he dicho que cada persona que diseña tiene derecho a diseñar como se sienta cómodo. Listo. Para mí esta forma es clara. Entonces yo puedo cambiar varias, 3, 4 veces hasta que ya uso una viscosidad que yo puedo garantizar, que es la viscosidad de la temperatura promedio. Pero, ¿qué tengo yo que garantizar? Yo no voy a garantizar simplemente un valor de viscosidad. Yo tengo que garantizar que este cojinete con ese aceite, porque para escoger la viscosidad tuve que escoger el aceite, tengo que garantizar que con ese aceite el cojinete va a satisfacer el criterio de Trompler. ¿Cuál criterio de Trompler? Que la presión máxima tiene que quedar debajo de 300 psi. También tengo que garantizar que el cojinete satisface el criterio de McKee. ¿Cuál criterio de McKee? μn sobre P mayor o igual a 1.7 por 10 a la menos 6. Si no lo satisface, ¿qué pasa? A pesar de que ya yo lo haya estabilizado aquí, me toca cambiar el aceite. Entonces cambio el aceite o cambio las dimensiones del cojinete para garantizar ambos criterios, el de Trompler, el de McKee, que sea una condición estable de trabajo, y todos los demás criterios, porque de Trompler hay varios. Cuando ustedes leen ahí en su texto hay varios criterios de Trompler. Y lo mismo con el de McKee. Ahora, como estábamos viendo la vez pasada, para hablar de ese de los cojinetes, a la hora que ustedes van a garantizar esos criterios, necesitan, bueno, hallar la viscosidad, hay que escoger el tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque se necesita la C para poder hallar el Sommerfeld que lleva R sobre C. Entonces, para poder hallar la C, hay que coger el tipo de ajuste, y ese tipo de ajuste, creo que yo ya puse esa diapositiva por aquí, no, es esta. Entonces, hay que escoger aquí si es H8F7 o H9D9, encontrar el clearance promedio, multiplicarlo por el diámetro del journal dividido por 1.5, o sea, una escala de regla de 3 para sacar la C, para poder encontrar el Sommerfeld, para poder trabajar. Entonces hay que escoger el tipo de ajuste, hallar la C, hallar el número de Sommerfeld, y ya aquí está mantener el criterio de la presión, mantener el criterio de McKee y manejar la viscosidad de manera que sí case que trabajo con la viscosidad a la temperatura promedio. Entonces, ya haciendo eso, me corresponde por responsabilidad profesional determinar cuánto aceite se requiere. ¿Qué tal que me dé que necesito 10 carrotanques de aceite para poder mantener ese cojinete por segundo? Responsabilidad profesional. Si es un balde, 2 litros, 3 litros, 100 litros, 600 litros, hay que saber cuánto es. Hay que saber cuánto aceite cae por los lados, hay que calcularlo. Hay que saber en qué ángulo ocurre la presión máxima. De pronto, pues no es que a mí me afecte que sea a 50 o a 60, pero hay que saber a dónde está. Hay que calcular la presión máxima. Eso está en la gráfica de Raimondi, buscar la presión máxima para que yo pueda asegurar que el criterio de Trompler sí se va a cumplir. Hay que medir cuánto vale el H sub 0. Ese es uno de los criterios de Trompler, que el H sub
0 tiene que estar por encima de tal valor. Entonces el H sub 0 no puede ser demasiado chiquitico porque de todas maneras va a dar problemas, va a dar interferencia. Entonces ahí hay un criterio de Trompler del H sub 0, seguir verificando el criterio de McKee. Algunas veces, como no casa el Sommerfeld, entonces necesitamos anchar o reducir el ancho de la cara del cojinete si es necesario. Entonces este proceso de calcular estas cosas, como son gráficas, calculando con la gráfica y con la interpolación, pues siempre es un proceso que hay que seguir de esa manera. Ahora, hay una parte donde las gráficas se pueden reducir un poquito, que yo me he dado cuenta que a muchos les gusta hacer eso, y es aquí en esta cuestión de la viscosidad. De la viscosidad calculada en términos de los grados Fahrenheit tiene unas ecuaciones de correlación. ¿Cuál es la ecuación de correlación? Que la viscosidad es mu sub 0 por E elevado a la B dividido por T más 95 cuando T está en Fahrenheit. Esa es una ecuación de correlación, me imagino yo, completamente empírica y funciona para grado aceite 10 hasta el 60, el 70 no casa. Y con estos valores de la mu sub 0 en Rein y con estos valores de la B en Fahrenheit. Entonces, a muchos alumnos les ha gustado meter esa ecuación, meten en su algoritmo para poder evitarse por lo menos esa parte de estar recalculando las viscosidades. Lo que yo he visto es que depende del alumno, porque hay unos alumnos que saben usar las unidades y otros que no saben usar las unidades. Y entonces el que le pasan la fórmula y va y algunos que están trabajando en el sistema internacional y el otro en el inglés y tienen que cambiar, eso es desastre. Si se sienten con ese problema, mire, mejor búsquelo en su gráfica, que ahí ya no tiene pierde. El H. El H siempre lo hemos estado manejando como esta cuestión, la distancia entre la superficie del journal y la del bearing. ¿Sí? El H tiene un valor mínimo, H sub 0, y también tiene un valor que, digamos, en promedio está dado por esta cuestión aquí, que es el clearance. El clearance es la diferencia de diámetro entre los dos, entre el journal y el bearing. ¿Sí? De manera que es la luz, en español, la luz que hay entre el hueco y el eje. El hueco del cojinete versus el eje del cojinete dejan una luz. El tamaño de la luz es el H, que es el mismo clearance. Pero ya cuando se le pone el aceite, entonces el H se vuelve variable. Entonces ya varía entre un valor mínimo, que es el H sub 0, y otros valores ya donde él se estabiliza en funcionamiento. Pero por eso es que hay que cumplir ese criterio, que es un criterio de Trompler, que es el valor del H sub 0 tiene que estar arriba de cierto rango. Bueno, entonces ese asunto de mirar en la gráfica y calcular cada uno de estos valores y manejarlo, pues eso bien organizaditos en equipo, cada uno con 2, 3 gráficas, trabajando bien en juicio, entre 4 se puede hacer razonablemente en una media hora. Una sola persona, pues más o menos, dependiendo de las interacciones que le toque hacer, puede echarse 40 minutos, una hora, cazando esta primera parte de acá tratando de cazar este proceso, que ya quede bien cazado, bien cuadrado, que satisface aquí los Trompler, todas estas cosas, que el cojinete es estable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Ya lo tenemos estabilizado. Pero
Y ahora, ¿quién garantiza esa temperatura 1? No necesariamente es así. Pero bueno, hacemos un par de cosas. Acuérdense que la potencia ya la calculamos, esa potencia de calor generado por fricción ya se calculó, de manera tal que el valor de lo que ya se ha calculado nos permite evaluar ese valor de potencia. Podemos tener el calor generado por fricción para esa condición de temperatura. Por otro lado, como estamos hablando que el calor lo vamos a botar al medio ambiente por convección forzada, entonces tiene que haber una temperatura en el infinito que es la que permite hacer esa convección forzada. Entonces, la temperatura en el infinito debe ser aire más frío que el aceite. Así sean 40 grados centígrados como en Cartagena, si el aceite está a 160 o a 120 o a 100, de todas maneras, la temperatura en el infinito es más fría. Entonces, aquí es donde venimos. De pronto esta es la H que me estaba preguntando Juan. Aquí es donde venimos a calcular el área de la convección. Que normalmente yo les he dicho, pongan un tanque con 1 o 2 metros cuadrados para que haya la convección. La H es el coeficiente de transferencia de calor que depende del material. Es así. Depende del material y de la condición de viento que haya ahí. Entonces, aquí en clase hemos usado unos valores de H que da el texto que están en el sistema inglés. Entonces ahí también empiezan ustedes a sufrir, porque la potencia calculada en el sistema inglés da en BTUs por hora. Y no satisface numéricamente las igualdades. Hay que meterle unos coeficientes directos numéricos para que cambie de unidad. Pero ahí es mejor en el sistema internacional la potencia en vatios, que sí casa con las ecuaciones con sus unidades. Pero las H's que tenemos están en el sistema inglés. ¿Dónde es que están esas H's? Vamos a ver si están. No, aquí no las tengo. Vamos a buscarlas acá. Sí. No, en realidad lo que tú calculas es el delta de temperatura. Esta es la misma gráfica de Raimondi, que les dice cuánto es el delta de temperatura, bien sea en PSI y grados Fahrenheit o en megapascales y grados Celsius. Aquí fíjense que no pone pascales sino megapascales, y este número adimensional, que dependiendo de L sobre D y el número de Sommerfeld, les dice cuánto es el delta de temperatura. Entonces calculamos la temperatura 2.
La verdad es que el libro trata de utilizar ecuaciones termodinámicas bastante detalladas, inclusive para calcular los incrementos de calor y de temperatura del aceite, pero francamente eso queda obsoleto a la hora de utilizar los cálculos más bien basados en simulaciones. Francamente lo mejor son las simulaciones con una simulación numérica. Ponemos la velocidad del aire, le ponemos el tamaño al cárter y ponemos el fluido adentro y él calcula mucho mejor el valor de esta H y los valores de los calores perdidos también. Entonces, esto es lo que tenemos para cálculo a mano de la convección. Entonces, si quieren una sugerencia, hagan todo en el sistema inglés, excepto ya cuando tienen que calcular el valor de la potencia. Aquí sí vale la pena pasar esto al sistema internacional y calcularlo en el internacional, que las unidades de potencia son más consistentes. Bueno, pero este H no resuelve el problema. ¿Por qué no resuelve el problema? Porque tenemos no solo la temperatura en el infinito, sino una temperatura que es desconocida, que es esta temperatura en la superficie del cárter. Ustedes tienen la temperatura de entrada del aceite, la temperatura de salida del aceite cuando sale del cojín hidrodinámico, que esa misma temperatura es la temperatura con la que él entra al cárter, pero el cárter es un tanque y adentro del tanque hay un intercambio térmico y en la superficie del cárter queda esa temperatura, la TS. Entonces, ese es este problema de aquí. Entonces entra la T2, aceite caliente, debe salir la T1, aceite frío. Aquí en la mitad dentro del cárter debe estar más o menos a la temperatura promedio, pero en las paredes, como el aire está más frío, hay una temperatura intermedia entre la temperatura promedio del aceite y la temperatura en el infinito. Sí. La transferencia de calor que hay que... Sí, claro. Sí. Que aquí hay conducción en esta cara y convección en la cara de afuera, y además hay flujo del aceite, que es un problema más o menos regular, pero eso lo resuelve un modelo, por ejemplo, un modelo de NX lo resuelve poniéndole el flujo de aceite y las paredes y todo, y la velocidad del aire, y él te dice exactamente cuánto es la convección. Pero, ¿cómo es una solución a mano? Porque es que tampoco podemos entrar a resolver aquí por dentro del aceite con la variabilidad del intercambio hidrodinámico aquí del aceite dentro del cárter. Entonces, a mano ponemos, si la superficie del cárter es metálica, los metales tienen una conductividad altísima, entonces toda la superficie está a la misma temperatura. Y a esa la ponemos temperatura en la superficie. ¿Cuál es la idea? Que tenemos la temperatura en el infinito, una temperatura baja,
así sean 40 grados. Y aquí adentro tenemos la temperatura del fluido, que es la temperatura promedio entre la T1 y la T2, que deben ser por malo 120 grados Celsius, muy malo 140, 160, bueno 80, 90 grados Celsius. Aquí una temperatura alta, la temperatura del fluido, y acá tenemos la temperatura en el infinito. Entonces la temperatura en la pared se le hace un estimativo. Eso es propio de la ingeniería. Es una cuestión difícil, hay que resolverla, vamos a resolverla porque hay que resolverla. Entonces no sabemos cuánto es, entonces le ponemos un estimativo, y el estimativo es que ponemos un factor alfa que depende de qué tanta convección hay. Si hay mucha convección, ¿cuál es la idea? Si hay mucho viento, ojo, si hay mucho viento, entonces la temperatura en la superficie se tiene que parecer más a la temperatura en el infinito que a la temperatura del fluido. Mucho viento. Si hay poco viento, la temperatura en la superficie se tiene que parecer más a la temperatura del fluido que a la temperatura en el infinito. Claro, la temperatura del aire que le va a pegar, aire o fluido líquido que le vaya a pegar al cárter por fuera. Entonces, la temperatura ambiente, temperatura en el infinito. Entonces, ese factor alfa se pone aquí como proporción de las dos diferencias entre la TF menos la TS, que es positiva, y la TS menos la T infinito, que también es positiva, relacionados con este factor alfa. Entonces ustedes se dan cuenta aquí que si alfa es igual a 1, la TS está en toda la mitad. Si alfa vale, por ejemplo, 0.5 menor que 1, entonces ya estamos diciendo que la TS se está acercando a la TF. Eso quiere decir, alfas menores que 1 son para poca convección. Y si yo pongo alfas mayores que 1, por ejemplo de 2, la TS se va a bajar y se va a poner por acá parecida a la T infinito. Quiere decir mucha convección. Entonces el alfa se maneja de esa manera, más o menos en ese rango, entre 2 y 0.5. Si hay mucho viento, lo ponemos mayor que 1, 2. Si hay poquito viento, se le pone menor que 1, 0.5. Y eso es lo que hace y recomienda su libro exactamente aquí. Este es el rango de alfa, factor alfa, dependiendo de cuál es la condición del aire para poner aquí. Aquí no lo llaman TS, sino TB, temperatura en el borde o en la pared. Bien, más ecuaciones de termodinámica para resolver esto, pues ya realmente ahí creo que falla un poco el libro en tratar de calcular todo esto usando los calores. No, más preciso que esto realmente ya es el modelo numérico del tanque, que sí lo podemos hacer. Dejar el modelo fijo y cambiarle solamente las temperaturas y los valores de viento. Bien, entonces resolviendo el H, o sea, resolviendo el alfa y habiendo resuelto el factor de convección, uno puede calcular con el área de la pared del tanque cuánto es el calor de convección. ¿Cuál es la idea?
La idea es que si yo le puse al aceite una temperatura baja, a pesar de que él se calienta por fricción en el cojinete, cuando él llega al cárter va a estar más bien frío. Por lo tanto, ese calor de convección para botar al medio ambiente va a ser poquitico. ¿Listo? Y si le ponemos una temperatura baja al aceite, la viscosidad debe estar elevada, de tal manera que con esa viscosidad elevada hay más fricción, por lo tanto debe haber una potencia de calentamiento por fricción elevada. Esa es la idea. Entonces nosotros podemos estudiar esta condición de temperatura baja y obtener nuestro primer cálculo de temperatura baja con calor disipado por convección poquitico y calor generado por fricción elevado. Ahora sí, Arnold, cuéntame. Bueno, ahí en el motor de combustión debes tomar en cuenta que es cierto que hay una radiación del motor y todo eso, pero se supone que el flujo de refrigeración mantiene la temperatura de la carcasa del motor y se lleva el calor de la combustión. Y fíjate que la combustión está arriba donde están los pistones, pero el eje del cigüeñal está más abajo, a una distancia, de tal manera que el aceite que trabaja acá en el eje del cigüeñal no tiene por qué estar recibiendo ese calor de la combustión, porque los ductos del refrigerante pasan directamente por donde van los pistones para llevarse ese calor de la combustión. Pero, o sea, esos son circuitos que circulan por la parte de arriba, en la parte de la cordillera, así es. Sí, pero en la parte de abajo es donde va el cojinete hidrodinámico del cigüeñal. Entonces él trabaja sí, con su calor generado por fricción. O sea, lo que me está tratando de decir es que sigue siendo, son dos temas diferentes. Que el calor generado por fricción es el que vamos a disipar con el cárter y esta parte del cojinete, y que el calor que genera el motor de combustión interna no va con esto, sino que lo lleva a esa toma de refrigeración del refrigerante. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hay otro detalle también, y es que digamos, el cojinete hidrodinámico del motor de combustión no es exactamente de este mismo tipo, sino que el aceite entra inyectado a presión. Eso cambia las ecuaciones, porque tienes más flujo de aceite y tienes más posibilidad de mejorar la temperatura. Entonces ya es un problema un poquito... Bueno, pero si le pusiéramos cojinete hidrodinámico neto, sería de esta manera. Bien, entonces, ¿sí me entendieron este asunto de la T1 baja? Entonces arrancamos con esta temperatura que le ponemos bajitica. Por más que el aceite se calienta, de todas maneras la T2 no es que sea gran cosa. De todas formas, eso hace que cuando el aceite llega al cárter, ese aceite está más que todo frío. Por lo tanto, por convección, lo que va a salir al medio ambiente es un poquitico de calor nada más.
porque es un aceite frío, no tiene gran diferencia de temperatura con el medio ambiente, entonces lo que bota de calor es un poquitico. Pero por otro lado, como lo estamos simulando frío aquí, tiene una viscosidad elevada y por esa viscosidad elevada el calor generado por fricción va a ser elevado. Entonces tenemos una potencia de calentamiento alta. Por eso nos da, digamos, este par de puntos acá. Con la T1 baja, debo tener un calor disipado de convección bajitico y un calor generado por fricción elevado. Aquí. Entonces ahora, sugerencia para terminar el siguiente proceso de diseño es estabilizar también el cálculo de una temperatura elevada. ¿Cuánto? Pues esperamos que eso se estabilice a 90, entonces podemos hacerle un cálculo a 100. Si esperamos que se estabilice a 100, hacemos un cálculo a 110. De pronto 120 sería el extremo, pero tratar de cazar el Sommerfeld y cazar el Maquis a 120 de pronto sería muy arriesgado. Entonces se puede tratar de que sea como a 100 máximo la temperatura elevada para estudiar lo mismo. Entonces la ponemos, estabilizamos esto, que ya la viscosidad nos dé la viscosidad promedio, que también se tenga Petrov, que se cumpla Maquis, que todas las cosas estén estabilizadas con la misma viscosidad. Entonces, a veces resulta que para estabilizar la temperatura alta ya el mismo aceite no aguanta que el que habíamos estabilizado con la temperatura baja. Entonces algunos alumnos me preguntaron, bueno, entonces ¿se puede empezar primero con la temperatura alta? Sí, sí se puede. Uno puede primero estabilizar la temperatura alta, determinar la viscosidad del aceite y de esa manera hay más posibilidad de que ese mismo aceite va a estabilizar la temperatura baja. ¿Listo? Entonces aquí con la temperatura alta lo mismo, lo estabilizamos, sacamos que la viscosidad sea la misma en la temperatura promedio. Y entonces, igual, hay que calcular el calor generado, este calor generado aquí de Petrov, que lo voy a poner acá. Entonces tenemos el calor generado, hay que calcular la convección, el H debe ser el mismo, con el área y la TS y la T infinito, de tal manera que calculamos el calor que se pierde por convección. Entonces, ¿qué pasa? Si esta temperatura es más alta, el calor que se pierde por convección, o sea, el aceite llega más caliente, el cárter está más caliente y la diferencia de temperatura con el medio ambiente es más alta. Esto es una proporcionalidad lineal, de manera que si uno duplica la diferencia de temperatura, se va a duplicar la cantidad de calor que sale por convección. Entonces ya aspiramos a tener un calor generado por convección que sea más alto. Depende de que haya factor de convección para botar y que haya suficiente área, pero en principio siempre podremos aumentar el área si es necesario, haciéndole ribetes es decir, costillas, poniéndole costillas a ese disipador de calor. Entonces podemos tener un calor de convección elevado y como la temperatura es más alta, debemos tener una viscosidad más bajita. Ojo que con la viscosidad baja, entonces la potencia de calentamiento de fricción debe ser también más bajita. Entonces, ¿cuál debe ser la condición? Que aquí con la temperatura alta
el calor generado por fricción tiene que haber bajado de ese valor que teníamos antes. Y el calor generado o disipado por convección tiene que haber aumentado de ese valor que teníamos antes. Entonces, ¿cuál debe ser la temperatura de trabajo? Ya te voy a entender. Entonces, inmediatamente surge que aquí debe haber un cruce que nos debe indicar cuál debe ser esa temperatura de trabajo para el cojinete, que debe ser un intermedio entre la temperatura baja y la temperatura alta, a donde ambos calores, el calor generado por fricción y el calor disipado por convección, sean iguales. Como el tiempo escasea, de pronto no tenemos el tiempo para revisar esa última condición. Lo que va a pasar es que el sistema no se comporta a través de líneas rectas, sino posiblemente a través de unas curvas, de tal manera que el cruce de las líneas rectas debe quedar cerca, Dios mediante, del punto real de comportamiento del sistema. ¿Listo? De forma que esa es la segunda parte del proceso de diseño para este cojinete hidrodinámico. Lo calentamos generando calor aquí en el cojinete, mandamos eso a un recipiente que bota calor por esta temperatura superficial y lo bota al medio ambiente según la temperatura que haya en el medio ambiente, el coeficiente de convección y el área, y entonces este calor que se bota tiene que ser el mismo calor que entra para que la cosa sea estable. Carla, ahora sí te escucho. Ciertamente. Pero, o sea, sería como más conveniente empezar desde la temperatura alta. Claro, sí, sería más conveniente empezarlo en la temperatura alta. A pesar de que sea conceptualmente, físicamente y numéricamente más difícil de cuadrar con la temperatura alta. Entonces, por eso el primer taller lo hacemos con la temperatura baja, que es más fácil cuadrar Petrov y Maquis con la temperatura baja que cuadrarlo con la temperatura alta. Pero si ya cogieron esa experiencia, ahora ya pueden arrancar uno con temperatura alta. Bueno, entonces, hacer esto es el parcial. ¿Cuándo es el parcial? El jueves, para que no se les olvide, porque después borran la memoria. Los dos. Jueves de esta semana. Parcial.